Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con Florencia Ibáñez y con invitados muy especiales. Como siempre, como nos tiene acostumbrados la doctora Amalia Escarza, siempre un placer que nos invites a tu programa, Amalia. Y hoy con invitados de lujo, como vos decías. Así es, sí, Florencia. Sobre todo, la primera invitada, lo que nos va a contar es sumamente interesante. Y yo sé que a vos la historia te gusta mucho, así que me acompañás a recibirla. Vamos, ya mismo. Y en este primer bloque les dijimos que teníamos una invitada muy especial, la doctora Sonia Lesic. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias. Sonia. Gracias por la invitación. Al contrario, queremos presentarte a nuestros televidentes, Sonia. La doctora Lesic es médica especialista en diagnóstico por imágenes, es jefa del servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Trinidad de Palermo, de diagnóstico médico, es docente autorizada de diagnóstico por imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es jefa del Departamento de Neuroimágenes de Diagnóstico Médico. Y como si todo esto fuera poco, Sonia ha realizado un trabajo que desde mi punto de vista es sensacional, que fue hacerle imágenes a 3 momias. No te puedo creer, extraordinario, o sea, poder verlas por dentro, por así decirlo, en distintas dimensiones. Pueden pensar, artículos que ustedes o noticias que ven de trabajos que se hacen en otros países, nosotros los pudimos replicar perfectamente en Buenos Aires. Con equipamiento acá. Primero hay que empezar a contarle al público que en Buenos Aires hay momias egipcias. Ah, bueno, qué bueno que inclusive a mí, en calidad de público, me lo enseñes. Y esas momias están en el Museo de La Plata. Ah, bueno, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es verdad, ese museo es impresionante. Y allí hace 10 años, porque hace poco hicimos un refreshing de las imágenes, tuvimos la posibilidad de, con nueva tecnología, con tomógrafos multi-slice, realizarles obtención de imágenes, y estas son algunas de las reconstrucciones que les hicimos a estas momias, que lo primero que tenemos que explicar es que cuando llegan al servicio de imágenes, nosotros no las vemos. Que vienen en los sarcófagos. Estaban dentro del sarcófago, pero ese sarcófago a su vez embalado y protegido para ese traslado. Claro. Sí, deben haber venido con una seguridad absoluta, ¿no? Fue un trabajo muy serio, con muchas autorizaciones, tanto del museo como del hospital donde se realizaron, que está en el municipio de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, y un hospital público. Entonces se firmaron los convenios y se hizo este trabajo. Claro. Ahí estamos viendo imágenes. Están viendo reconstrucciones tridimensionales de momias. Por ejemplo, la que tienen hacia la izquierda es la momia femenina. Tenemos la suerte los argentinos de que no solo tenemos momias egipcias, sino que una es femenina, la otra es masculina. Y también tenemos la suerte de que las dos momias tienen métodos de momificación totalmente diferentes. O sea que se pueden estudiar distintos. Han sido distintos métodos que hemos publicado en varios artículos, se han presentado en congresos. Es más, en el museo muchas de estas imágenes están y van pasando en unos televisores, entonces uno ahora puede acercarse, ahora no, bueno, cuando pase la pandemia y podamos volver a acceder al museo, ver los sarcófagos y a su vez ver las imágenes que pudimos obtenerle con la tomografía. Qué maravilla, porque se ve por dentro, pueden analizar todo, el esqueleto completo. La verdad es grandioso que esto se haya podido haber hecho acá y me imagino la emoción tuya de formar parte de ese equipo, ¿no? La verdad que sí, una de mis aficiones es la historia y a su vez la historia de Egipto. Así que cuando, sin buscarlo, llegó esto al grupo de trabajo en el que yo pertenecía, fue fabuloso. Bueno, vos no lo buscaste, pero por algo te llegó a vos. Quizá lo buscaste con la mente mucho tiempo. Es cierto. He recorrido, he tenido la suerte de en algunos viajes ir a los museos y ver los trabajos que han hecho. Es más, tengo libros de momias. Hay libros publicados, por ejemplo, del Museo Británico, que es uno de los que más momias tiene. Tiene y comparando los trabajos que han publicado, los nuestros
no tienen nada que envidiar. Qué genial. Qué fantástico escucharte decir eso, la verdad que sí. Sonia, pero contanos a todos, a nosotros, a los televidentes, ¿qué es una tomografía y qué se estudia con una tomografía? Bien, la tomografía es un método de imágenes, diagnóstico por imágenes, que es una de las ramas de la medicina, que inició con la radiología, ¿sí? Los rayos X. Los rayos X, vamos a ir un poquito, me preguntaste por la tomografía, pero voy a marcar primero qué son los rayos X para diferenciarnos, ¿sí? Los rayos X empezaron con el descubrimiento maravilloso que cambió la medicina moderna y nos permiten visualizar, sobre todo en imágenes bidimensionales, lo que es el hueso. Podemos ver en las radiografías de tórax, en una gama de grises, el aire y las partes blandas. Pero es una imagen estática, ¿sí? Una adquisición. Los rayos X, con una evolución tecnológica, podemos obtener la tomografía. La tomografía inicial era tomografía axial computada. ¿Qué quiere decir axial computada? Que tomaban solamente un corte en el plano axial. Bien. Esto también fue evolucionando. Entonces ahora el paciente que está en el tomógrafo se corre la camilla y alrededor de él se van adquiriendo imágenes. Dependiendo de cuántos detectores tenga ese tomógrafo, va a ser la calidad y la velocidad que va a tener. Es como un 360, como absolutamente. Claro. Entonces, gracias a... Ahora son tomógrafos multi-slice, multidetector. Qué maravilla. Entonces ya no es TAC, ¿sí? Claro. Bien, al ser multidetector, el paciente está muy poco tiempo dentro de esa camilla. Claro. Se realiza una adquisición con el barrido y luego los procesos. Y tenemos mucha más definición de partes blandas, podemos realizar mediciones, podemos realizar volúmenes. A su vez podemos, si la patología del paciente lo requiere, administrar un contraste para la vía abdominal, para todo el tracto gastrointestinal, que es el contraste oral, o un contraste endovenoso. No todos los pacientes requieren esto, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, una reconstrucción 3D de una tomografía de tórax, ¿sí? En donde jugamos un poco con las densidades para mostrar está el esternón en el plano anterior y podemos ver ahí los cartílagos de las costillas también, ¿sí? Sí, claro. Perfecto. Y así se puede ver el estado del paciente, sus huesos, cómo absolutamente, están. Claro, se utiliza muchísimo en lo que es traumatología, para cadera, se pueden realizar unas reconstrucciones para programar una cirugía, si ese paciente, por ejemplo, una fractura de cadera. Claro. ¿sí? Ayudamos mucho y somos el soporte de muchas otras disciplinas dentro de la medicina. En oftalmología son... ayuda, contanos. Porque la tomografía 3D de órbita en un traumatismo le da la pauta al cirujano de qué es lo que tiene que reconstruir, qué pieza exactamente tiene que pedir que le hagan, las medidas exactas de la pieza. Contale un poquito de eso. Sí, por supuesto. Bueno, hay muchísimas clasificaciones de lo que es el trauma facial. Con la tomografía podemos ver principalmente la parte ósea, que es la gran diferencia con el otro método de imágenes, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética es excelente para evaluar partes blandas, pero muy difícil que podamos ver una fractura o una fisura. Bueno, entonces cuando tenés un traumatismo de la cara, un traumatismo ocular, con la tomografía podemos ver el globo ocular, los músculos, podemos ver el nervio óptico, pero sobre todo vamos a poder ver toda esa cavidad ósea en donde todo esto está contenido. Claro, qué maravilla, ¿no? Es decir, es lo que ha evolucionado, lo que está pasando en el mundo así de la ciencia, de la medicina, de la oftalmología, esto es maravilloso. Realmente yo, si me permiten agregar algo, recién pasaron unas reconstrucciones que les agregué en donde el paciente está con barbijo. Te iba a decir esa imagen. Y se los veía perfecto. Sí, bueno, claro. El paciente hoy no debería dejar de hacerse sus controles. Esta es una tomografía de una paciente que
estamos viendo cómo podemos ver las partes blandas, el hueso. Esta paciente tiene un piercing nasal que se y se ve, obviamente, con el barbijo. No necesitan sacarse el barbijo para hacerse el estudio. Claro, ahí está el así barbijo, que no hay riesgos, ¿sí? Y como les comenté inicialmente, el tiempo que el paciente tiene que estar en el tomógrafo son minutos. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¿Cómo se llega a ver? Uno hasta por curiosidad de conocerse, le dan ganas de hacerse este tratamiento porque es Sonia, un misterio, ¿no? Fue bastante difícil que la gente en general continúe haciéndose sus tratamientos y sus controles, sobre todo en el inicio de la pandemia. En el inicio, por supuesto, Amalia, existía mucho temor. Totalmente. La gente no se podía transmitirle al público, a los pacientes, esta seguridad de la atención que tenemos hoy para brindarles, claro. ¿Sí? Porque todos los centros tienen protocolos. Nosotros tenemos protocolos de atención. Una de las cosas que hay que hacer ahora es distanciar a los pacientes, por lo tanto los turnos son espaciados. Sí. Se le pide al público que acuda dentro de lo posible solo. Sin acompañantes, claro. Que acudan en el horario del turno para no cruzarse con más gente. Los equipos se desinfectan entre paciente y paciente. Sí. Tanto el médico como el personal administrativo están con todos los elementos de protección y, como les mostré, el paciente también está con su barbijo. Claro. Sí, y si no tiene el barbijo adecuado o no lo ven en las condiciones ideales, ustedes le proveen un barbijo. Se le provee un barbijo, sí. En todos los lugares se toma la temperatura al paciente antes de ingresar, se le pone alcohol en gel o alcohol. Claro. Así que ¿Una mujer embarazada puede hacerse estos estudios? Sí. En el embarazo no está indicada, no está recomendada la tomografía. Correcto. A veces sí realizamos tomografías en pacientes embarazadas, pero porque uno pone en una situación de riesgo, claro, el beneficio y el costo, ¿sí? Claro. Pero sí realizamos ecografías, por supuesto, que en un inicio las mujeres embarazadas habían dejado de hacerse los controles ecográficos. Sí. Y realmente no tiene sentido hoy eso. Y también realizamos resonancias en las pacientes embarazadas. Claro. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Así que ustedes que están en sus casas y que tienen indicado un estudio de imágenes, por favor, no dejen de hacerlo. ¿No es así, Sonia? Por favor, yo he publicado en mis redes casos lamentables de pacientes que no consultaron y por 6 meses tenían dolor, por ejemplo, y estaban con una protrusión, una hernia de disco, aguantando el dolor y el malestar, cuando dentro de lo que es la medicina ordenada podemos mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Y hace poco estuvimos la semana de la ACV, y es fundamental que ante el primer síntoma realicen la consulta. No hay que dejarse estar. Es mucho mejor la reparación de si es que hay algún daño tisular inicialmente que después tener que recomponer alguna secuela. Sí, cuanto antes sientan algo que es diferente a su estado general normal. Exactamente, la consulta. Tienen que realizarla tanto los centros ambulatorios como los centros de internación. Diferencian, por ejemplo, en los centros de internación, diferencian el área en donde hay pacientes COVID donde están pacientes ambulatorios. Imagínense que todos tenemos familias, todos tenemos temores, algún conocido o familiar que sea de grupo de riesgo, por lo tanto todos extremamos los cuidados. Seguro. Pero todos tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables y continuar con los controles, médicos. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, doctora Alessi. Un placer, Gracias. Súper claro. Uy, sí, qué eminencias en nuestro programa. Siempre nos sorprende esa Amalia. De lujo, de lujo. Vamos a una brevísima tanda y seguimos con el segundo bloque de A la Vista. Los esperamos.
Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y hoy con un invitado que quiero mucho, el doctor Juan Pablo Aldecoa. Bienvenido, Juan Pablo. Hola. Muchas gracias por la invitación, Amalia, Florencia. Hola, Juan Pablo. Estamos muy contentas de que estés acá, Juan Pablo, y te quiero presentar a nuestros televidentes, ¿sí? El doctor Aldecoa es médico oftalmólogo universitario, es subespecialista en cirugía plástica de párpados, vías lagrimales y órbita. Es docente de la carrera médico especialista en oftalmología en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Salvador. Autor de numerosos trabajos científicos presentados en congresos en Argentina y en el exterior. Miembros de sociedades de la especialidad, tanto acá como en el exterior. Disertante, coordinador, director de cursos, es director médico del centro que lleva su nombre y con Juan Pablo compartimos la pasión por la plástica ocular, ¿no es así, Juan Pablo? Sí, la verdad que sí, eso es todo un tema, la plástica ocular. Claro. Fue quizás algo que uno lo venía llevando desde antes de hacer oftalmología. Ajá. Sí, es cierto, porque... Y cuando pudimos combinar la oftalmología con la plástica fue un tema interesante. Claro. Sí, porque en general la cirugía oftalmológica de segmento anterior o de retina tiene mucho de tecnología aplicada al ojo. Y esto tiene mucho de creatividad, ¿no es así, Juan Pablo? Sí, en realidad nosotros trabajamos con, digamos, nuestras manos. El instrumental que tenemos es un instrumental clásico de cirugía plástica convencional. Y bueno, lo demás pasa por ver el detalle, tratar de modelar la parte de la cara que es la región periocular, digamos, para darle a un paciente una mirada distinta, una mirada despejada, mejorarle, digamos, algunos indicios del paso del tiempo. Sí. Y hoy por hoy la plástica ocular, y vos sabés muy bien eso, María, que digamos, tiene recursos no quirúrgicos que la realzan, ¿no? Como son todos los productos que se usan actualmente para el tratamiento de la región periocular. Claro, son artistas bien de buscar el detalle que sea lo menos artificial. A mí me encanta cuando Amalia me muestra resultados de algunas operaciones, como ella dice siempre, menos es más. A veces es simplemente algo que parece imperceptible y cómo le cambia a una persona todo, ¿no? Sí, bueno, esa frase se la decimos siempre a los pacientes. Sí, ¿no? Y en realidad la idea es que al paciente no tenga cara de operado, sino que tenga cara de descansado. Claro. Digamos, cara de relajado. Claro. Que le pregunten no qué te hiciste, sino a dónde te fuiste. Sí, qué bueno eso, claro. ¿Dónde estuviste? Qué bueno. Y estamos frente a pacientes muy exigentes porque son pacientes que buscan la simetría, que buscan muchas veces detalles con los que no vinieron de fábrica y que no siempre es fácil conseguirlos. Es muy difícil manejar ese paciente. Es complejo y creo que, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de partir desde al paciente explicarle la realidad de las cosas. Nunca se le plantean cosas que no vamos a poder hacer y aparte decirle que en realidad todos somos asimétricos. Digamos, no existe el ser humano simétrico. Es más, miramos modelos, miramos actores famosos, le miramos las caras y no son simétricos. Digamos, lo que nosotros me parece que tenemos que tratar de ofrecerle a pacientes armonía y no simetría. Qué bien eso, claro. Exacto. Es cierto. Juan Pablo, y en el principio de la pandemia, ¿qué cirugías seguiste haciendo? Ahora ya retomaste toda tu... Ahora ya se están retomando las actividades, pero bueno, digamos, nosotros hacemos muchas cirugías programadas y bueno, toda la cirugía programada dejó de hacerse casi en forma brusca de un momento para otro y solamente se pasaron a realizar las prácticas de urgencia, entre comillas, que pueden ser infecciones tanto de la vía lagrimal o de la órbita, traumatismos tanto de los párpados como de la órbita, pero todo lo que tenía que ser con cirugía cosmética periocular, digamos, recién se empezó a retomar, era cosa de un par de meses. ¿Qué vemos acá? No, esta es una imagen para mostrar básicamente cómo se producen cambios, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Claro, digamos, bueno, del lado derecho tenemos un ojo de una persona en una edad media de la vida, relativamente con todos los tejidos bien posicionados, y en el lado izquierdo es una persona donde ya todo el tejido graso periocular
digamos, ha generado un descenso. Claro. Realmente con el paso del tiempo todo lo que es la grasa periocular y mediofacial, digamos, desciende, porque hay una de las pocas cosas que se respetan en este mundo, que es la ley de gravedad. Todo lo demás, Claro. las demás leyes están para ser transgredidas. Entonces, básicamente lo que uno ve es una cara que tiene relleno, que tiene volumen, que tiene buena posición, con una cara, como pusimos ahí, desinflado, descendido, donde las cejas se caen, los párpados también se caen, inclusive el párpado inferior también se cae. Sí, estaba viendo, claro. Entonces se produce eso esa visión de la parte blanca del ojo, debajo del iris, que le llamamos scleral show, que es la exposición de esa zona, y el descenso de todo lo que es la región malar o del cachete, del pómulo, y la marcación de los surcos nasogenianos como consecuencia de ello. Claro. Y en un paciente que viene en esas condiciones, hay que explicarle que sacándole piel del párpado superior solamente no se soluciona, ¿no es así? ¿Cómo sería? A ver, qué interesante. No, a ver, uno puede, estos son esquemas donde en realidad uno muestra, digamos, cuál es el concepto básico de una blefaroplastia cosmética de párpados superiores. Digamos, no solamente lo que decías es en un paciente que tiene muchos factores de envejecimiento facial, es difícil trabajar sobre uno solo de ellos. Claro. Generalmente hay pacientes donde las cirugías cosméticas las podemos combinar con cirugías de ptosis palpebral, que es el párpado caído, por una falta de función del músculo elevador del párpado, con el descenso de las cejas, que las vamos a reposicionar en una posición más alta para que el paciente vuelva a tener un aspecto, a veces dando volumen donde el volumen descendió, haciendo lo que llamamos lifting mediofaciales, se llaman, claro. Donde elevamos todo lo que es el tejido blando del pómulo y lo llevamos a una posición más alta. Bueno, son todas técnicas quirúrgicas y maniobras que intentan de alguna manera restituir la posición normal de los tejidos previos a la etapa esa, ¿no? Claro, y para todas las cirugías, son cirugías que si bien son cosméticas necesitan un prequirúrgico, ¿no es así? Todo. No tocamos a nadie que no tenga un prequirúrgico, que es un análisis de sangre completo, un electrocardiograma, protección antitetánica, digamos que son cosas normales para todo el mundo. Igual, de todas maneras, un prequirúrgico siempre funciona como una foto del momento, ¿no? Eso no quiere decir que no le vaya a pasar nada. Exacto. Es para detectar patologías previas. Y ahora, Juan Pablo, pedís también, se piden hisopados previos a las cirugías o en base a los antecedentes del paciente. Generalmente lo que se hace hoy en el consultorio, hemos adoptado una serie de medidas que hacen que en realidad son disposiciones legales que se están haciendo, desde poner alfombritas con determinados líquidos para que el paciente entre, lavado de manos, alcohol, temperatura. Y se firma un consentimiento de que el paciente no presenta sintomatología, que eso es lo que se hace, y el hisopado en algunos sanatorios donde se hacen las cirugías se lo piden. Claro. Y las cirugías son totalmente ambulatorias, ¿no es cierto? El paciente llega, se opera y si es una anestesia local, sin complicaciones, se va a su casa. Exacto. La mayoría de las cirugías cosméticas o que tengan que ver con cirugías perioculares de tejidos blandos son con anestesia local, con una sedación, con un apoyo anestésico que le llamamos neuroleptoanalgesia, y el paciente después de un lapso de tiempo de 2 o 3 horas se recupera, controlamos que el paciente esté bien y se va a su casa. ¿Edad? ¿Hay alguna edad límite para, digamos, que ya no conviene ir o conviene empezar? Depende de los casos y las... No, en realidad hay temas que tienen que ver las arrugas que se forman en la cara, siempre le digo a los pacientes que son, digamos, la respuesta a un gesto repetitivo. Claro. Entonces, hoy por hoy existen tratamientos previos a la cirugía, como son la toxina botulínica o los rellenos, algún tipo de relleno, que son muy nobles y que lo que hacen es eso, evitar que el paciente tenga gestos que se transformen en arrugas estáticas o permanentes en un futuro. Claro. Entonces, la edad es relativo porque si un paciente empieza a una determinada edad, pongámosle 40 años, a hacer algún tipo de tratamiento de este tipo, probablemente sea un paciente de 50, 60 años que por ahí no necesite algo demasiado importante. Claro. Por supuesto, la genética lo que tenga que ver con el paciente, digamos, ya por sí. La exposición al sol. Exacto. Qué interesante. Súper interesante y muy bien explicado. A vos ya te dan ganas de operarte. De operarme de todo. Cuando hablan de la lente, me quiero hacer
eso. Sí, para no usar Ahora quiero anteojos. hacerme todo, la verdad. Pero es que aparte los escucho que es tan serio y tan comprometido todo, que está Eso muy es lo bueno. que te da confianza. Totalmente, sí. Y saber que todo lo que hace Juan Pablo, como lo que hacemos todos los oftalmólogos que hacemos oculoplastia, es personalizado. No es una fórmula para todos los pacientes, sino que cada paciente requiere paciente es un su mundo. Y estudio. que al revés de lo que uno cree, ustedes son de aconsejar más bien eso de pongamos un freno, porque más de uno debe decir, mira, haceme ya Sofía Loren, viste así, y usted decir, no, poquito va a quedar bien si es necesario, donde a uno le da el complejo, y eso me encantó, para sacar el mito de que uno va y que quieran a uno cambiarle la cara, es todo lo contrario. No, en absoluto. Bueno. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que nos hayas explicado. Esas fotos de la paciente joven y la paciente con unos años más fue súper Genial. clara. Son contrastes que no siempre son así, pero bueno, digamos, muestran los cambios involutivos y a eso apuntamos, ¿no? Claro. Qué bueno, Amalia. Muchas gracias por Muchas venir. gracias a ustedes, Gracias, gracias por la invitación. Ay, ¿Nos vamos, Emi, bueno, Florencia? nos vamos, Sí, sí. porque Liliana ya nos está diciendo que Sí, el programa ya se está. terminó. Exacto, sí. Así que nos vemos la próxima semana, el martes 17:30, por Canal Metro, en este programa que se llama A la vista. Gracias, buena semana.